Atentos y cordiales saludos amigos de Semanario del Observador. Vamos a empezar con una entrevista. Se encuentra con nosotros el obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, Rafael Cop García. Su saludo en primera instancia. Buenos días. Buenos días a todos los que nos puedan contemplar a través de esta red. Ciertamente para nosotros es una gran alegría poder compartir en este día, dentro del marco de la Semana Santa, Sábado Santo, que Dios nos dé la bendición y nos ayude también a ser testigos de nuestra fe en medio de este mundo. Queremos aprovechar la presencia de nuestro invitado para, en este momento, hacer un espacio de reflexión. Más que una entrevista, va a ser una reflexión. Queremos profundizar en algunos aspectos y acontecimientos que han estado ocurriendo en el mundo, y me parece que las instituciones, una de ellas, la más representativa en Latinoamérica y en el Ecuador, la Iglesia Católica, tiene que ser parte de esa orientación hacia la comunidad. Recordamos que hace unos 50 años atrás, 40, 30 años atrás, la gente tenía una devoción, una fe católica muy grande, y eso permitía también tener un orden, un respeto, un núcleo familiar bien fundamentado. Ha pasado los tiempos, un tanto de libertinos, la mente abierta que se dice, pero nos hemos ido desviando del camino. La célula de la sociedad, que es la familia, se ha ido resquebrajando, y ese resquebrajamiento se ha ido trasladando a otros elementos que transforman y conforman la sociedad. Y miren cómo estamos. No hemos ido evolucionando como humanidad, hemos ido más bien involucionando, diría yo. Y eso nos tiene que preocupar, nos tiene que invitar a la reflexión, porque si vamos por este camino, yo no le veo un futuro positivo, le veo un futuro oscuro. Ya, ahora sí, desde niño yo me acuerdo que siempre nos hablaban del fin del mundo, del apocalipsis, decían que ya se termina el mundo en el año 2000, luego en el 2012, y bueno, no pasó nada, pero ahora sin que estén anunciando, yo ya veo las situaciones, porque estamos pasando por eventos y acontecimientos que nunca antes hemos visto en la historia de nuestro país. Esos altos índices de criminalidad, de violencia, de tráfico, narcotráfico, eso no había en el Ecuador, y ahora estamos viendo, ahora sí ya me estoy creyendo que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuál es su reflexión al respecto, señor obispo? Bien, ciertamente el cambio ha sido muy fuerte en estos últimos décadas, diríamos. Y como usted bien decía, la sociedad hoy ha querido o quiere montar su vida sobre otros valores que no llevan justamente a una vida feliz, sino al contrario, como usted dice, base de todo ello es tener una familia sólida y unida. Y ciertamente hoy vemos que las familias cada día se van desquebrajando. ¿Por qué? Porque yo pienso, por lo mismo que decía, los valores que Dios nos ha dejado, especialmente Cristo, a través de su Evangelio, de la paz, por ejemplo, de la justicia, de la verdad, ¿no? Pues yo creo que estos valores y del amor, pues yo creo que son los 4 pilares que diríamos deben sostener nuestra sociedad. Lamentablemente no es así. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente basa su objetivo principal en la filosofía del tener, en vez de en la filosofía del ser. Yo creo que es importante ver que la codicia y la ambición hoy día es galopante, y de ahí se van formando pues todas esas redes también que ciertamente nos empujan a consumir, a tener. Y yo creo que hoy día es otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta. El consumismo va creando también como una adicción, y ciertamente nosotros éramos felices de niños con menos cosas, ¿no? Y sin Yo me embargo... acuerdo, permítame, porque Sí, vamos sí, conversando, ¿no? sí. Y me viene a la mente clarito en mi niñez. Nosotros nos poníamos los zapatitos que heredábamos de nuestros hermanos mayores, un poquito grandes, Sí. porque así era, la ropita igual, un buzo un poquito grande que ya no le quedaba al hermano mayor, nos poníamos nosotros y nada no pasaba. Pero ahora estamos en unos tiempos en el que desde chiquitos ya quieren zapatillas de la marca que les gusta, no quieren ponerse ni siquiera Sí. los zapatitos nacionales. Entonces, vemos que la sociedad ha ido cambiando, y el otro día estábamos conversando también con nuestro gerente, don Luchito Morocho, y llegamos a la conclusión, tristemente, y a veces esto, aceptarlo, se transforma un poco difícil. Nosotros fuimos
Nosotros nacimos y fuimos formados en un mundo que ya no existe, señor obispo. ¿Cómo es que nos desubicamos ahora del mundo y en un abrir y cerrar de ojos todo ha cambiado y ya nos sentimos medio extraños de un mundo que no conocíamos e incluso lo que antes era pecado, ahora ya no es pecado, señor obispo? ¿Por qué pasó esto? Bueno, ha cambiado la moral de la persona, pero la moral, diríamos, universal no ha cambiado. O sea, hay valores universales que no se pueden cambiar. Por ejemplo, el atentar con la vida siempre será un pecado, ¿no? Hoy, mañana y siempre. Ahora, la cuestión es el relativismo que se va metiendo, de no, no tiene importancia. Pero vemos, por ejemplo, como decía usted, la criminalidad que hay hoy en nuestro país, igualmente en otros lugares. Los enfrentamientos y las guerras que se han multiplicado, en definitiva, la raíz de todo, en definitiva, es el pecado. El egoísmo, la ambición, el poder, todo eso nos lleva, en definitiva, a desquebrajar este mundo, ¿no? Y por eso yo creo que, como decía antes, si no hay valores que nos inculcaron desde pequeños en nuestra familia, en nuestras casas, y un ambiente favorable como el que entonces teníamos, pero ahora hay una agresividad tremenda, hay una ambición a ver quién es más que quién. Entonces, si no hay, en definitiva, esa actitud de caridad, de servicio, de solidaridad, de compartir en vez de acaparar, pues lógicamente todo eso nos va llevando a lo que tenemos, a un cambio de sociedad galopante. Y todo eso desembocará, en definitiva, pues justamente en un desequilibrio grandísimo a nivel mundial. Ya estamos viendo cómo se van creando esas potencias unas con otras, y viendo de que verdaderamente los conflictos no se terminan, sino al contrario, se multiplican. Es como que echamos más leña al fuego, ¿no? Y empieza una guerra y ahí sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, Rusia con Ucrania, no hay parada. Lo mismo, ¿para qué están las instituciones universales que no tienen la fuerza como para imponer ante el mal? Por ejemplo, la ONU, vemos que hace resoluciones, pero ¿qué eficacia tienen? Por ejemplo, en el problema de Gaza con Palestina e Israel. Pues vemos como que verdaderamente nos falta en este mundo un orden, ¿no? Ese orden que Dios, cuando creó el mundo, dijo todo estaba muy bien, ¿no? Y así era. Sin embargo, poco a poco nosotros le hemos ido cambiando y en definitiva estamos en un mundo que verdaderamente todos nosotros, más bien que preocuparnos de los demás, solamente nos preocupamos de nosotros mismos. Ahora que usted lo menciona, Dios creó el universo, creó el mundo, lo hizo perfecto. Y el ser humano es el que daña las cosas y bueno, debo confesar también, aprovechando que estoy con el señor obispo, me voy a confesar también en vivo y en directo, estoy con muchos pensamientos negativos, le cuento, con muchos pensamientos negativos en el sentido de la desesperanza. Y ahora que usted lo menciona que Dios hizo todo perfecto, y el otro día estuve viendo coincidencialmente una película de Sodoma y Gomorra, y entonces me vino clarito a la mente la época en la que estamos viviendo. La gente solo preocupada en estar embriagándose en las fiestas, la sodomía o el homosexualismo, que antes de eso era pecado, ahora ya es aceptado y hasta tienen derechos. Y ahorita, por lo que el comentario que estoy diciendo, hasta pueda que me digan que estoy discriminando alguna situación. No, estoy diciendo la realidad. Antes esas cosas eran consideradas pecado, ahora ya están siendo aceptadas y hasta tienen un aval. Todas esas cuestiones me hacen sentir que estoy viviendo en un Sodoma y Gomorra moderno y me hacen pensar si es que de pronto nosotros merecemos ese mismo fin, es decir, que haya un cataclismo, una conmoción, un reseteo en la humanidad, que se extinga y nazca una nueva humanidad, porque no le veo otra forma de que se componga la situación. Eso le confieso con la sinceridad del caso, a lo mejor estoy equivocado. No, ciertamente hay una mayoría que sigue esta corriente, como dice, de buscar el placer por el placer, en definitiva, pues buscarse a sí mismo, como decía antes. Pero yo pienso también que hay otro grupo que es fiel, o sea, que sabe por dónde tiene que caminar, que sabe dejarse llevar de su conciencia, porque queramos o no, cuando hacemos el mal, nuestra conciencia nos lo reprocha, ¿no? Aparte de que no haya alguien que nos diga, esto está mal, esto está penalizado,
sino nosotros mismos nos damos cuenta que cuando hacemos el mal y no nos trae el bien, al revés, nos trae consecuencias negativas. Pero eso ocurre cuando tiene la persona un marco referencial que le ha enseñado con el ejemplo en su casa ciertos valores, pero estamos viendo que ya la sociedad, hay niños que ya pocos están creciendo con padre y madre, hermanos, señor obispo, la mayoría está creciendo con mamá o con el nuevo compromiso de la mamá. Sí, entiendo, por eso decía que la familia, que es la base, si no la cuidamos ni la protegemos, lógicamente este mundo va poco a poco despedazándose. Pero lógicamente sí hay otro grupo reducido que también vive... Todavía hay, claro, sí, es verdad. Y yo creo que estos grupos pequeños, minoritarios, son los que deben ser también referencia para nosotros, porque cuando alguien se encuentra con gente así, se cuestiona y se pregunta, pues esta persona la veo sonriente, la veo bien, la veo con paz, ¿qué es lo que tiene, en definitiva? Y es en lo que creo yo que lo que da también esperanza de que aquel que no tiene en sí paz, debe buscar la paz, porque diríamos, en el desorden, en el odio, en la envidia, en el mal, nadie es feliz. Por mucho que queramos aparentar, en su conciencia uno ve que no es feliz. Lo que obtiene es un placer que es efímero, porque una vez conversaba con alguien y decía, no, a mí el dinero me da la felicidad, decía, porque con el dinero yo puedo comprar lo que yo quiera, lo que quiera, en cosas materiales, y eso me hace feliz. Incluso puedo comprar el amor, decía entre comillas, no puedo comprar mujeres y soy feliz. No, ahí hay una gran diferencia. Claro, es que hay que ver qué criterio. ¿Qué entiende usted por amor? Claro, porque si el amor lo confunde con el placer, pues lógicamente eso no es amor, es buscarse a sí mismo, es egoísmo. Por eso ciertamente el dinero, que es un valor que pudiéramos utilizar para ayudar a otras personas, por ejemplo, y sin embargo pongo yo mi seguridad en el dinero. Pero viene, por ejemplo, la enfermedad, o como nos vino la pandemia, ¿de qué nos sirve el dinero? De nada. Entonces, lógicamente tenemos que poner nuestra vida basada en los valores permanentes, no como dice usted muy bien, en valores efímeros, pasajeros, el placer que es pasajero. ¿Y qué te deja? Mayor soledad y angustia. Tú te emborrachas y después, ¿qué? Después no puedes ni caminar. Entonces yo creo que es importante saber, como digo, en dónde ponemos nuestra esperanza, en dónde ponemos los fundamentos de nuestra vida, en dónde en definitiva queremos caminar, qué horizonte tenemos, si verdaderamente queremos, por ejemplo, el amor de una familia que se quiere, que se ama, que se ayuda. Pues bueno, esto es la felicidad también. Pero si resulta que yo creo que con el dinero puedo comprar todo, pues estoy muy equivocado. Así es, porque podemos comprar con dinero la mejor cama, el mejor colchón, pero no sirve de nada si no puede dormir, con la conciencia tranquila. Exacto. Pero si tiene la conciencia tranquila, así sea en el suelo con una estera y un colchón finito, la cobijita, y duerme en santa paz, eso es riqueza. Riqueza del alma, que es la que deberíamos procurar. Sí. Lamentablemente estamos en un mundo, como ya decía el señor obispo, altamente consumista. El materialismo se nos ha metido por los ojos, y yo creo que hasta las instituciones educativas, yo hablo porque eso recuerdo, yo estudié en una escuela, colegio fiscal, y nos daban un modelo de éxito basado en el tener. Decían, ¿qué quieres tener? A los 30, 40 años tienes que tener tu casa, tu auto, tu familia también, pero priorizando siempre las cosas materiales, en lugar de decirnos a los 30, 40 años tienes que ser una buena persona, un buen profesional, aunque sea tu actividad humilde, pero hacerlo con excelencia, con gusto, porque otra cosa también que nos ha venido ocurriendo, que como procuramos un modelo del éxito basado en el tener bienes materiales, a veces seguimos una carrera que no nos gusta, que no nos apasiona, y por eso es que no somos felices, por eso viene el estrés, porque cuando uno ama lo que hace, no hay estrés, porque uno ama lo que hace. Yo creo que por ahí también es otro de los factores que están sumando a esta decadencia. Claro, yo creo que hay grandes cuestiones, interrogantes que el hombre tiene que responder. A ver, ¿de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que quiero? Porque ciertamente eso nos hace pensar de que nuestra vocación, que es permanente, es un estado de vida. Si Dios te llama para ser un buen padre de familia, tienes que prepararte para ser un buen padre de familia. Y eso, en definitiva, no se enseña, como decías tú, en la escuela. Sobre todo se enseña más que nada en la casa, en el hogar. Y si después sales de tu casa y te encuentras
en un ambiente totalmente nada favorable para esos valores. Al contrario, hemos hablado del consumismo, pero bueno, las redes sociales, los medios digitales, hoy día hasta un niño pequeño tiene el celular. ¿Quién controla todo eso? Entonces todo se va metiendo en la cabeza y en definitiva nos hace un pensamiento, en definitiva, no negativo, no positivo. Por eso es importantísimo que los padres vean la obligación que tienen de educar a sus hijos, de ver por dónde están y qué es lo que queremos hacer, porque ciertamente nuestra meta no puede ser pasajera. Estamos ahora en la Semana Santa. Estamos celebrando los grandes misterios de nuestra fe, que son la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A ver, ¿qué es lo que un cristiano, por ejemplo, debe pensar en estos días? Nos debe llevar a la conversión, a un cambio, a ver que este mundo, siguiendo así como tú decías, terminamos mal. Entonces tenemos que cambiar, y la conversión no se hace así por un simple deseo. Por una parte es ese sacrificio, esfuerzo. Siempre antes nos decían, y seguimos diciendo, ¿no?, cuando el miércoles de ceniza vamos a recibirlo, y ahí parece que van todo el mundo, porque las iglesias están llenas ese día como el domingo de Ramos. ¿Y qué nos dicen cuando nos ponen la ceniza? Conviértete y cree en el Evangelio. Dos frases importantísimas. Si cada uno de nosotros no tenemos la idea de que tenemos que convertirnos, que tenemos que cambiar, en definitiva será muy difícil tener éxito. Igualmente, ¿en quién creo yo? ¿En qué me apoyo? Entonces yo como creyente creo en esa palabra que Cristo me ha dejado, y en definitiva eso me da razón para vivir. No decir, no, pues llega la muerte y ahí se termina todo. Bueno, sí, para aquel que no tiene fe, todo termina ahí. Para los que tenemos fe, sabemos que después de la muerte viene la resurrección. ¿Y por qué? Porque creemos en la palabra, porque Cristo lo prometió y lo cumplió. Y cada uno de nosotros, cuando vivimos con fe, en definitiva las cosas es diferente, la visión es diferente. Pero hoy nuestro mundo, ¿qué tiene? Es un mundo increyente. Ciertamente la creencia del mundo está en cosas pasajeras, pero si no está en esos valores permanentes de la eternidad, de un Dios Padre providente, un Dios que también te espera, te acoge, pero tienes que caminar hacia Él. Como usted decía, la muerte, cuando el ser humano fallece, es una muerte del cuerpo físico nomás, pero el alma es eterna, el alma es inmortal, y por eso es que hay que cuidar el alma. Uh-huh. Yo sé poner este ejemplo, y voy aquí delante del señor obispo a ver si es que está bien en mi ejemplo. Sé decir, es importante mantener la conciencia tranquila. ¿Por qué motivo? Porque cuando usted se muere, su alma va a seguir viviendo. Es como cuando usted está soñando. Cuando usted está soñando, su cuerpo está en su camita, está bien, pero su mente, cuando está con un sueño bonito, es como estar en el paraíso, y usted no se da cuenta que está dormido. Usted piensa que está despierto. Y cuando tiene una pesadilla, es como estar en el infierno horrible. Y nosotros nos espantamos, y bueno, a veces hasta nos despertamos, y ¡ay, qué alivio que ha sido pesadilla nomás! Pero si está muerto, ya no se puede despertar porque está muerto. Y ese es el tormento que puede tener su alma si no está con una conciencia tranquila. No sé si está bien el ejemplo. Más o menos así puede ser, pero yo creo que ciertamente estamos llegando a un tiempo en que verdaderamente la persona que no tenga una conciencia moral recta no va a creer esto que estamos diciendo, que después de la muerte hay una vida, una eternidad. Y eso es en definitiva la esperanza. Para aquellos que han hecho el bien, nuestra fe nos dice que recibirán el premio a sus buenas obras. Claro que también hay que hacer las cosas que están bien, no por la esperanza necesariamente de una recompensa o de un castigo, sino porque debemos como seres humanos tener la conciencia de lo que es correcto y hacer lo correcto porque es correcto. Sí, yo creo que, bueno, la vocación universal de todo ser, no solamente del ser humano, incluso del ser que Dios ha dejado en su creación, es servir. El servir a los demás, el dar servicio. Lo mejor de uno mismo. Claro. Y sin esperar nada a cambio. No, claro, el servicio es amor, es gratuito, en definitiva, eso es el servir. Preocuparse del otro sin buscar tu interés, ¿no? Pero ¿cómo me voy a ocupar del otro? No es mi caso, pero lo estoy diciendo de esta manera. Cuando una vez más vivimos en una sociedad que te obliga a tener, y por tener la gente se endeuda.
Y cuando se endeuda, caramba, se desespera por la plata. Y por desesperarse en la plata, ¿en qué momento va a estar pensando en el prójimo si yo mismo estoy jodido, digamos así? Pero es lo que decíamos antes, la conversión. ¿Por qué yo me voy a dejar arrastrar por el consumismo del tener si no me conformo con vivir una vida sobria, donde puedo ser feliz sin tener tantas cosas? Porque preguntemos, ¿quién es más feliz? ¿El rico que no puede dormir por sus preocupaciones y negocios? ¿O el pobre que se conforma con una vida digna? No queremos decir que viva en la suma pobreza, eso tampoco lo queremos nosotros, sino aquel que tranquilamente y en paz sabe construir su familia, sabe vivir en paz, sabe relacionarse con los demás y desde su pobreza también comparte, ¿no? Esto yo creo que Hay que vivir con decencia, porque esto también a mí en algunas ocasiones ya he hecho este comentario y un poco como que me llaman la atención diciendo que promuevo una vida pobre. No, o sea, hay que procurar tener un nivel con dignidad, un nivel de vida decente, sin opulencia, sin acumulación. Y si tiene la oportunidad de ganarse un dinerito extra, ese dinerito tiene que tener un propósito de servicio. No puede acumular por acumular sin sentido, como que fuera a vivir 1000 años. No, el dinero tiene que ser útil para el servicio de la misma humanidad. así es, yo creo que teniendo este concepto de que la riqueza, en definitiva, nos debe llevar a vivir la justicia, una justicia distributiva y justa. Lamentablemente hoy son muchos pobres que viven en la pobreza y pocos los que tienen, diríamos, la riqueza en sus manos. Y hay un desequilibrio total. Por eso es importante, pensemos en tantos países, por ejemplo ahora Haití, con esta violencia que tiene encima de su pobreza. ¿Y qué hay ahí? En definitiva, pues yo creo que nos puede pasar también a nosotros. Es importante que nosotros busquemos, diríamos, la justicia, porque de la justicia viene la paz. Para que haya progreso debe haber paz. Si no hay paz, no hay progreso. Y para que haya paz debe haber justicia. Por eso es importante, como decíamos antes, y volvemos a los valores permanentes de la justicia, del amor, de la paz y de la verdad. Yo creo que esos valores deberían ser como el cauce, como la carta magna y como la hoja de ruta de cada uno de nosotros como humanos. Después vemos también que estamos totalmente, no ha salido el tema, pero bueno, por ejemplo, en Cotopaxi, con lo que está pasando ahora, con la minería, por ejemplo. Dios creó un mundo en orden, pero nosotros le estamos desordenando. O sea, nos ha dado la naturaleza bellísima como la Amazonía, pero ¿cómo la cuidamos, por ejemplo? No la cuidamos, la estamos destruyendo exactamente, por la codicia. Exactamente. Porque si detectan que por ahí ha habido oro o petróleo, no les importa nada y explotan porque explotan. Y claro, dañan la naturaleza. Claro, por eso digo, es importante verlo todo globalmente, en conjunto. Hoy estamos en una sociedad globalizada. Pero en medio de esa sociedad globalizada debemos también hacernos respetar, porque en definitiva la Tierra es parte de la vida humana. Somos parte de la Tierra. Sí, claro. Yo necesito de la Tierra y la Tierra necesita también de ti. No, yo ahí, bueno, ahí contradigo. Sí. Yo creo que la Tierra no nos necesita para nada. Y si se extingue la humanidad, la Tierra se sana. No, la Tierra ciertamente yo pienso que nos necesita a todos nosotros porque necesita ser protegida de otros que la agreden, ¿no? Por eso la Tierra también nos necesita. Si no había defensores de la creación de la Tierra, cada día esta Tierra sería, pero no estaría protegida. Y es lo que nos está pasando ahora. Lo que necesita entonces la Tierra es buenos seres humanos, claro, con conciencia. Pero que la tengan como aquella realidad que necesitan también. ¿De dónde nos viene la alimentación? Así es. De la tierra. ¿De dónde nos viene el oxígeno? De la tierra. Fíjense que yo hacía propaganda en Alemania precisamente en defensa de la ecología y medio ambiente, y íbamos porque yo soy ahora el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, que en definitiva abarca toda la cuenca amazónica, 9 países, ¿no? Y decíamos, tenemos que concientizar a la gente, o sea, lo primero es sensibilizar a la gente, ¿no? Nosotros como iglesia hemos creado 2 parques ecológicos, pero decíamos en Alemania, fíjense ustedes, íbamos por los colegios y decíamos a los niños, de cada 5 vasos de agua potable que usted puede tomar, según las estadísticas que nos dan los científicos, una procede de la Amazonía. De cada 5 respiraciones que usted puede hacer, una procede del oxígeno que produce la Amazonía. Y entonces,
pues quiere decir que todo está interrelacionado. Estamos conectados, así conectados todos. Entonces, si yo no cuido de esa tierra, por ejemplo la Amazonía, que es referente mundial para el equilibrio planetario, ¿a dónde vamos? Y eso está pasando. Y eso está pasando, lamentablemente. Por eso creo que todo esto nos debe llevar a un compromiso, como decía, de conversión. Y parte de aquello es justamente sacar estos temas a la luz pública a través de los medios de comunicación. Ese es nuestro compromiso también y estamos con esa premisa. Este tipo de programas no es que se van a viralizar, no es que todo el mundo lo ve, y eso también ahora todo el mundo trabaja con ese fin, ¿no? Los medios de comunicación también quieren el famoso rating, ahora los likes y los comentarios y que compartan y todo eso. Y lamentablemente quienes obtienen esos resultados son los que promueven un contenido nada útil de crónica roja, pero fuerte, que a personas sensibles no nos agrada, de chistes a veces de hombres vestidos de mujer, cosas en realidad que chicas que exhiben su cuerpo, eso también hay por doquier, pero esos son los que tienen bastante acogida. Los espacios de reflexión tienen poquito nomás. Entonces yo por eso incluso me da una desesperanza en el mundo. Y bueno, antes que se me vaya, hasta eso creo que ha cambiado porque de lo que usted nos dice en estos minutos, en el miércoles de ceniza, en mi tiempo, sabían decir, de polvo eres y al polvo te convertirás, que me parecía una frase tan profunda que nunca sentí que me explicaran cómo es debido, sino ya entendí ya de grande. Pero ahora me dicen que es otra frase la que... Las dos son aptas. Algunos lo hacen con esta antigua que usted dice, polvo eres y en polvo te has de convertir. Profundo, y otros, conviértete y cree en el Evangelio. Claro, conviértete lleva en definitiva en sí el mensaje de polvo eres y en polvo te has de convertir. ¿En qué? Conviértete de tu vida. O sea, la conversión es una palabra que nos invita al cambio. Y para esto, mejor, pero... Claro, porque cambio, también hay gente que cambia para peor. No, pero la conversión en la vida entendida así es que si tú estás en una actitud que no te favorece, debes cambiar, ¿no? Entonces la conversión yo creo que nos lleva, bueno, el anuncio primero que siempre hicieron los profetas y que lo hizo también Jesucristo es convertíos, ¿verdad? Convertíos porque ha llegado el reino de Dios. O San Juan Bautista cuando hizo fuerte a la sociedad de su tiempo, ¿no? Que la llamaba a las autoridades raza de víboras. O sea, fíjate tú que esas palabras estaban en definitiva precedidas por el anuncio que él siempre decía, convertíos, ¿no? Entonces, lo mismo los profetas, cuando fue a Nínive, tú hablabas de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dijeron? Conviértanse y arrepiéntanse, ¿verdad? No hacían caso. Porque si no, Nínive será destruida. Pero no hicieron caso. Pero Nínive sí hizo caso. Ya. Sí, claro, Nínive es otra ciudad donde fue el profeta Jonás. Y justamente Jonás no quería allí porque sabía que era una ciudad muy difícil y huyó y se marchaba para otro lado, ¿no? Pero luego Dios le hizo volver y fue. Y predicó la conversión. Por eso digo yo que ciertamente... Sí dio resultado. Entonces hay ciudades y personas en las que no da resultado, son llevados por el malo que se decían nuestros padres. Sí. Pero hay otras personas que sí entienden y de esos depende así es. El sostén del mundo, digamos así. Sí. Caramba. Y todos tenemos esa oportunidad de decir a los demás, ayudarles, aconsejarles cuando vemos que están en mal camino, ¿no? Hay videos bonitos, preciosos que hablan de esto, ¿no? Y qué bueno pues que este programa también nos ayude a esa reflexión, ¿no? Ayer veía yo algunos también videos invitando justamente a la conversión, decía uno, ¿no? A un joven, pero ¿cómo vives aquí en esta miseria, en esta pobreza? Dice, me metí en la droga y entonces lo que tengo ahora es que sacar para consumir, ¿ves? La adicción le llevó a esa pobreza. Entonces, ciertamente... Es una pena cuando yo veo un joven con todo su cuerpo completo, con toda la fortaleza y la energía de la juventud, desperdiciándose en el alcohol, en la droga. A mí me duele porque hay personas ya mayorcitas que les duele todo. Y ya su cuerpo, a veces ya son amputados los dedos o el piecito, ya están enfermitos del cuerpito mismo, ya no pueden ver bien, no pueden escuchar bien. ¿Qué no dieran por tener ese cuerpo joven? Y el joven que lo tiene
desperdiciarlas. Exactamente, así es. Por eso hemos de ayudar mucho a la juventud, orientarla, para que no entre por esos caminos que llevan a la muerte en vez de a la vida, ¿no? Y ciertamente hoy estamos envueltos en esto de esta, diríamos, de red también de droga y de alcohol y de vicio, en definitiva. Ujú. Hoy día necesitamos solidarizarnos con los que sufren, ¿no? Mucha gente que sufre. Y una de las cosas es escucharles, ¿no? La Ujú. escucha, nosotros estamos viendo eso, ¿no? Y a veces te dicen, gracias, pero ¿qué les he dicho yo? Escucharles. Escuchar que saquen de su corazón toda su angustia, todo su dolor, para que tú le puedas dar una palabra de esperanza y decirle, no todo está perdido, aún estás a tiempo, cambia, Dios te perdona, Dios te ayuda, adelante. Entonces eso necesita hoy también nuestro mundo, dar motivos de esperanza. Me acuerdo de una canción que siempre me gustó a mí de Cantalapiedra, en donde están los profetas que en otros tiempos nos dieron razones para esperar. Y hoy día nos falta justamente estas personas que realmente canten a la vida, ¿no? Hay canciones y cantantes con mensajes preciosos, ¿no? Y yo creo que, como Perales, por ejemplo, pero igualmente hoy hay muchos otros. Creo que es importante saber también escuchar a la gente que sufre y a la vez también pues dar el motivo de esperanza. Hoy justamente estamos sábado santo, celebraremos la vigilia pascual, que es la resurrección de Cristo. Entonces saber que Cristo con su muerte y su resurrección venció a la muerte. Entonces lo que decíamos antes, la muerte no es el final de nuestra vida. Llevamos dentro, como decías, ese espíritu que no muere. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos que alimentar ese espíritu, esa alma. Y para eso Dios nos ha dado también pues los medios con su palabra, escuchando la palabra, o para nosotros como católicos también los sacramentos. Acercarnos entonces a Él, que con su misericordia perdona, porque es mucho más grande su amor que todos nuestros pecados, ¿no? Entonces tener esa confianza también en el Señor, que siempre como Padre al Hijo pródigo, nos espera y nos abraza. Ujú. Bueno, yo soy fanático de José Luis Perales, usted Ah, qué lo acaba de bueno, yo nombrar, también. unas canciones muy bonitas, pero tiene una, voy a hacer un paréntesis aquí porque le voy a decir algo, como digo, me estoy confesando también de paso, yo tengo una inquietud de José Luis Perales, que usted lo nombró. Él tiene una canción que se llama Dime, dime, ¿por qué Sí, la sí, sí, gente...? Ya. sí, sí. Y al último él se queda con una duda que yo también la he conservado durante muchos años. Bueno, le cuento la verdad. Yo nací en una familia muy católica, pero había ciertas cosas que no me sentía cómodo porque no me explicaban bien, no me explicaban. Yo le digo así, ya de grande, estudiando filosofía, entendí muchas cosas que me enseñaron en el cristianismo, pero que no me explicaban bien. Ahí en el catolicismo solo era tienes que creer y sin explicación. Y yo decía, pero ¿y esto, y esto, y esto? Y decían, son los misterios del Señor. Y no me explicaban bien. Yo le digo, no sé, en este tiempo tal vez sea Ya, ya. diferente, pero en mi tiempo era así. Ya. No avanzaban a explicar algo y no, son los misterios del Señor. Por ejemplo, esto de que en esa parte de la Biblia dice que hay que volver a nacer. Y la persona le dice, pero ¿cómo alguien siendo adulto puede regresar al vientre de la madre? Eso yo no entendía y no me explicaban bien. Y resulta que ha sido lo que nos dice el señor obispo, que tenemos que convertirnos. Es decir, si hoy aprendo algo nuevo y mañana ya soy una persona diferente, entonces la persona se muere con el día y el siguiente día renace una persona diferente en su mente, en su corazón, en su conocimiento y en su buen actuar. Entonces eso es volver a nacer. No me explicaron eso nunca. Claro, por ejemplo, la pregunta, hay que leer todo el Evangelio bien de San Juan cuando Nicodemo le va a preguntar, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Y claro, él le sorprende cuando le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya soy mayor? Pero luego, ¿qué le dice? Mire, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso te he dicho que debes nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes solamente un Pero nacimiento también es de medio la difícil carne. entender eso. Sí, pero si uno nace del espíritu, entiende que es Un un poco nuevo, mejor. otro nacimiento diferente, ¿no? Nacer del espíritu es hacer las cosas que el Pero espíritu... uno de niño no se entiende. Pero claro. Pero es importante también ir donde te pueden interpretar bien
la Biblia, porque la Biblia tiene palabras para todo, pero si no las entendemos, como dices, necesitamos que alguien nos las explique. Y ciertamente yo creo que ese texto justamente, hay otro texto, por ejemplo, cuando dice, yo he venido a dar fuego a la tierra, ¿no? Y ojalá estuviera ardiendo. Y uno dice, ¿cómo dice esto Jesús? En otra Biblia dice, yo he venido no a dar la paz, sino la guerra. Claro, dice, claro, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? La guerra. Entonces, luego sigue diciendo, ¿no? A continuación, porque a veces cogemos los textos y los fraccionamos y lógicamente no da... Incompleto totalmente. Entonces, ¿de qué guerra se trata, no? Entonces, de la oposición que tú vas a tener que tener si eres fiel. Vendrá mucha gente que, en definitiva, a ti también te dirán o se reirán de ti o te criticarán incluso en tu familia. Entonces, seguir a Jesús supone lo que ya él mismo decía, llevar la cruz. Y esa es muchas veces el sacrificio y la oposición. Por lo tanto, la guerra contra el pecado, contra el mal, supone también esta guerra que nosotros debemos también que luchar para verdaderamente ser virtuosos. La virtud no se adquiere así de la noche a la mañana o por puro deseo, ¿no? Sino con actitudes. Claro, actitud. Y eso es lo que hoy también necesitamos. Crear actitudes en la gente, por ejemplo, en los niños desde pequeños. Ayudarles a admirar la creación, a cuidar también las plantas, por ejemplo. Que hoy día pasa uno y no se da cuenta de que ahí tiene una lección que aprender también, ¿no? Entonces es importante. Y con la virtud de la paciencia. Yo veo que la virtud de la paciencia se va a transformar en algo valioso, preciado y difícil de lograr. Porque veo que los chicos, los nuevos jóvenes, caramba, son impacientes, están con el teléfono así, y ya se acostumbran a que como las redes sociales son inmediatas, quieren que todo sea inmediato y no tienen paciencia, se desesperan. Antes de continuar, quiero retomar lo de José Luis Perales, que ya nos desviamos un poquito, pero está interesante la reflexión. A ver, aquí tengo la letra de la canción que le decía de José Luis Perales, muy bien, que usted lo sabe, dice... Sí. Entre otras cosas, no, dice, ¿por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá, pero yo no, dice. Ya ven, se queda con esa duda, no hay una respuesta. ¿Cuál es el misterio ahí? En definitiva, yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús decía, ¿no? Quien vive la palabra, vive la verdad y la verdad nos hace libres. Quien tiene la verdad nada teme. Por eso es importante, es el otro valor que decía de los 4 valores, vivir en la verdad. Si nuestra sociedad hoy viviéramos con transparencia, con honestidad, es decir, en la verdad sería diferente en nuestro mundo. Y muchos problemas, pues diríamos, no existirían. Por eso sí es importante que nosotros sepamos hacer reflexión para, a la vez que escuchamos, también hacer, ¿no? Hacer, no quedarnos solamente, Dios me pide esto, pero como me cuesta, no lo hago, ¿no? Entonces, la renuncia, la paciencia que tú decías, cuánta paciencia tenemos que tener con los demás, que somos débiles, que somos frágiles, que caemos, pero nos podemos levantar. Igualmente también el perdón. Yo creo que el perdón que Dios nos ha enseñado es también una clave fundamental. Muchos matrimonios, muchas parejas no saben perdonarse. Todos somos humanos, caemos, somos infieles, pero si nosotros sabemos verdaderamente perdonar y tener misericordia como Dios tiene con nosotros, muchos problemas en las casas, en los matrimonios, se solucionarían. Pero hay muchas veces la soberbia, el egoísmo, el querer quedar por encima del otro. No perdonamos y guardamos eso en nuestro corazón y va creando en nosotros ese espíritu malo. Entonces es importante que nos dejemos, como tú decías al principio, un mundo más humano. Somos muy inhumanos y vemos crueldades verdaderamente que nos hacen cuestionar hasta dónde hemos llegado, ¿no? Nos hacen cuestionar si existe o no existe Dios, incluso. Claro, pero no solamente, para el que tiene una fe firme, no duda de que Dios existe. Lo que sí, en definitiva, es hasta dónde llega el pecado, la acción,
que nos lleva a esas crueldades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad. Y entonces tú actúas con tu libertad. Puedes matar o no matar. Claro, porque en definitiva Dios no es responsable del mal, como a veces decimos, ay, esto lo permite Dios. Pues no es que lo quiera, lo permite porque tú eres un ser libre y con tu libertad actúas y las consecuencias del mal actuar o del bien actuar se dan ahí. Entonces yo pienso también que tenemos que razonar, porque es fácil decir, no, la culpa la tiene Dios, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene... Por eso yo pienso que si nosotros solamente escuchamos pues noticias de guerras y de nada más el mal, pero no nos fiamos de la palabra que Dios nos da, pues va a ser difícil construir un mundo en paz, ¿no? Un mundo en amor, ¿no? Un mundo en justicia y en verdad, que como digo son los valores que Jesús predicó, el reino de Dios. Toda su predicación está obsesionado por que nosotros conozcamos ese reino, cómo se construye, ¿no? Entonces ahí está ahora nuestra responsabilidad. Bueno, de estos minutos, de esta última intervención suya, usted dijo algo y ahí me viene un pequeño problemita. Usted habló de la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el dueño de la verdad? La verdad también puede ser construida, señor obispo, puede ser construida. Yo he estudiado esto pero como comunicador social que soy, yo he estudiado mucho y ya con filósofos actuales. Por ejemplo, Michel de Foucault, Habermas, hablan de estos temas. Incluso está en la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. La ley de Foucault. Ajá, sí, sí. Que la verdad tiene enfoques también, o sea, no hay una verdad única. Incluso hay una parábola del budismo que nos explicaba, decía que hubo un grupo de ciegos que nunca habían sentido o no conocían un elefante. Entonces van y les llevan donde un elefante y un ciego le toca la pierna y dice, el elefante ha sido como un poste. El otro le toca la cola y dice, ha sido como una cuerda. El otro le toca la trompa y le dice, ha sido igualito a la manguera, a una manguera. El otro le toca los colmillos y dice, el elefante ha sido como una espada afilada. El otro le toca la panza y dice, no, ustedes están equivocados. Todos están equivocados. El elefante ha sido como un muro de barro secado al sol. Entonces, si ustedes ven, ninguno está mintiendo. Todos están diciendo una parte de la verdad. Entonces, ahí es donde yo me quedo flotando o flipando, como dicen los españoles, en el sentido de que, ¿y quién tiene la verdad? Usted nos dice, hay que vivir en la verdad, pero ¿cuál verdad? Claro, esa fue la pregunta que le dijo a Pilatos cuando lo juzgó a Jesús, ¿no? Jesús que decía, he venido a ser testigo de la verdad. Y le pregunta a Pilato, ¿y qué es la verdad? Y Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se pronunció Cristo. Mi fe me lleva a decir que lo que no tendrá, en definitiva, quien cree en mí tendrá vida. Entonces, si yo creo en esa palabra, porque yo creo, entonces la verdad, lógicamente, lo que tú dices es también cierto. O sea, nosotros no somos poseedores de la verdad plena. La verdad plena la tiene Dios. Entonces lo que tenemos que buscar es a Dios. Y cada uno de nosotros uniendo esas verdades podremos encontrar... De verdad encontramos una gran verdad. Claro, en Cristo, el pronunciamiento que hace Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, me lleva a decir que en definitiva la verdad la tiene Dios. Entonces, no la tenemos nosotros diciendo cuando decimos nuestra palabra. La palabra que decimos debe ser la palabra que verdaderamente sea parte de Dios, sea Dios. Entonces, en la medida que yo con mi palabra, mi mensaje, estoy haciendo o diciendo aquello que verdaderamente Dios ha dicho y ha hecho, entonces ahí puedo conocer la verdad. Ya me está dando la respuesta, ¿ya? Es la importancia del diálogo, uno se va aprendiendo cosas nuevas. La conclusión a la que estoy llegando es que a veces nos quedamos con una parte de la verdad y no profundizamos. Cuando profundizamos, esa profundidad justamente es lo que nos conduce a otros elementos que nos permiten acercarnos a la verdad, a una verdad más completa, a una verdad más integral, porque estamos acostumbrados a coger un pedacito y nada más. Como dijo el señor obispo, a veces leemos el parrafito, el versículo y nos quedamos ahí y no nos detenemos a leer todo el resto del texto y ahí vamos a comprender mejor. Claro.
Yo creo que es importante ver todo a la hora de juzgar el contexto, ¿no? Porque a También. veces ha sucedido esto, pero ¿por qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido la realidad? ¿A qué le llegó a hacer esto, no? Entonces es importante el contexto de una forma global, porque si damos solamente una partecita, como tú dices, no se llega al desenlace, ¿no? Eso es parte del proceso. Y hoy día creo que también en todo nuestro hacer debe haber un proceso, ¿no? Hay lo mismo que en la vida humana, ¿no? Naces, creces y te reproduces y al final mueres. Así son las plantas, así en definitiva es la vida. Y si no hay proceso no se acaba de entender, ¿no? Por eso es importante que también en nuestra vida sepamos hacer procesos, ¿no? Ujú. Bueno, quiero consultarle también acerca de algo que ya dije durante esta entrevista y que sí quisiera profundizar porque esa frase es contundente y yo creo que no debían haberla cambiado. De polvo eres y al polvo te convertirás, porque hay tanta gente que vive como si no fuera a morirse y se muere como que si no hubiera vivido. Pero ese recuerdo en estoicismo se llama memento mori, es la conciencia de que estamos vivos en estos instantes, pero en algún momento nos vamos a morir. Y este solo hecho nos hace reflexionar, nos hace que busquemos tener una vida que valga la pena vivirla. Y una vez más, es la profundidad del mensaje del miércoles de ceniza que yo me acuerdo de, imagínense, pero piensen en las palabras. Yo antes cuando era jovencito no me daba cuenta de nada, pero luego empecé a reflexionar. Imagínense, don Luchito, dice, de polvo eres, o sea, de la tierra a la que estamos maltratando, y al polvo regresarás. Qué profundidad del mensaje. ¿Por qué? Porque es cierto que nos entierran y nos volvemos a convertir en polvo. Sí, pero justamente yo creo que esa fórmula que ha dicho la Iglesia en mucho tiempo y puede seguir diciéndolo, ¿no? Esta otra frase de conviértete y cree en el Evangelio nos lleva a completar, yo creo, un poco mejor, porque ciertamente nosotros tenemos que saber que no solamente somos tierra, que hay espíritu y en definitiva cuando dice y cree en el Evangelio es para decirte, no, la vida no tiene sentido para ser polvo otra vez, sino saber que en definitiva debo creer y esa creencia me va a llevar a la otra vida. Por eso en la palabra conviértete y cree en el Evangelio podríamos decir que se completa en la conversión, en lo que te vas a convertir en polvo, pero a la vez ese polvo no es la nada, sino que nosotros tenemos un espíritu que no muere, como tú decías, y ese espíritu es eterno. Entonces, ¿de dónde me viene a mí el saber que es eterno? Desde que yo creo, desde la fe. Por eso es importante la fe. Uno que no tiene fe, lógicamente su vida no tiene razón para vivir. Termina ahí, has construido muchas cosas y ¿para qué? ¿No? No tiene propósito. No. Y además nosotros vemos el proceso del mundo. Las grandes ciudades que después de 1000 años han desaparecido totalmente, ¿no? Entonces, si no tenemos una visión abierta de horizonte de esperanza y de eternidad, todo lo que nosotros tendríamos, es decir, la muerte, ahí acaba todo. Para la gente que no tiene fe, ahí acaba todo. Sin embargo, para los que tenemos fe, todo comienza de nuevo, o sea, es una vida nueva. Y eso es importante porque, como decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó y los que creemos en Él, igualmente podremos resucitar. Una visión a largo plazo, entonces, una visión de futuro, y eso es lo que nos hace tanta falta porque, como dice el señor obispo, pensamos que nos vamos a morir y ahí queda todo, pero no nos ponemos a pensar en los que siguen detrás de nosotros. Se dice que el que siembra tamarindo no consume el tamarindo que sembró porque ha sabido demorar 90 años en que salga el fruto. Y ese verdaderamente es el mérito, y yo por eso he llegado también a la conclusión en otros procesos de reflexión que ya lo hemos mantenido, ¿no? Que la solución a los problemas graves que estamos viviendo en nuestro país está en el largo plazo. Debemos sembrar hoy, aquí, ahora, empezando por nosotros mismos, porque si nos ponemos a esperar que cambie el gobierno, que cambie las autoridades, que el político deje de ser corrupto, nos vamos a morir y no vamos a tener ningún resultado. Yo como unidad individual primero debo ser una mejor persona, rechazar la corrupción que llega a mí, que sí tenemos
todos los días, todo el mundo. Si me da la señora de la tienda el vuelto de más y no le devuelvo, pues estoy actuando de manera corrupta, y si estoy actuando de esa mala manera, no puedo exigir a las autoridades que se comporten. Entonces, primero debemos empezar con nosotros aquí y ahora, sembrar para cosechar en el futuro, en las nuevas generaciones, que se componga mejor la situación de nuestro país, un asunto que seguramente no lo vamos a ver, pero ahí está el mérito, en proyectarnos, en sembrar nosotros a sabiendas que no vamos a cosechar sino otros, porque si esperamos cosechar nosotros mismos, ahí viene el egoísmo que también hablábamos, señor obispo. Así es, yo creo que tenemos que ser hombres de esperanza. Siempre con la esperanza podremos conseguir otras metas, ¿no? Y esa esperanza la mantiene la fe. Por eso va unida esta fe, esperanza y caridad, amor. Entonces, si nosotros practicáramos estas virtudes que Jesús nos enseñó, el mundo sería totalmente distinto. Y como dices, no tenemos que pensar en que lo que yo siembro hoy, mañana me va a dar, sino pensar también en las generaciones futuras. Yo pienso, ¿qué mundo van a encontrar estos niños que hoy comparten con nosotros la vida? Si cada uno de nosotros no hacemos para que ese mundo sea mejor. Ya hay también de estos filósofos que han dicho, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, no pienses que va a cambiar porque tú lo digas. Piensa cambiando tú primero para que cambien los demás. Entonces yo creo que la conversión, en definitiva, es una lección pendiente para nosotros. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos, en definitiva, no quedarnos solamente mirando a los lados. Tenemos que mirar hacia adelante, y a la vez también, pues muchas veces ver que el pasado queda atrás, pero en definitiva el futuro está por delante. Vive el presente para construir el futuro. Y ahorita con estas palabras ya estamos en la recta final del espacio, pero no quiero dejar pasar por alto algo que se me vino a la mente mientras hablaba el señor obispo. Asimismo, el libro correspondiente en la Biblia del Éxodo. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Moisés le saca al pueblo, ¿no?, de Egipto, caramba, y encuentran un oasis. Y la gente se quiere quedar en el oasis, pues dice, aquí estamos bien, ¿para qué? Y nos va llevando por el desierto, y le cuestionan a Moisés. Moisés tuvo duros momentos, pero él decía que él piensa en el futuro para las nuevas generaciones, para formar una nación. No pueden ser solamente un pueblo de nómadas que divagan por el desierto, sino él pensaba en una nación, miren ustedes, con una visión de futuro, siendo que él ya estaba de edad y que no iba a ver, de hecho no vio la nueva nación, él llegó solo hasta la entrada de lo que ahora es Palestina, Canaán. Y claro, fue los que le siguieron luego, las nuevas generaciones, en este caso Josué, quienes finalmente entran a la tierra prometida, y es un gran mérito también en el caso de Moisés, retomando la historia bíblica, porque él fue criado como un príncipe de Egipto, y él podía seguir como príncipe de Egipto, se callaba el piquito y hubiera pasado toda su vida deleitándose de los beneficios, pero él dejó eso, la comodidad, y se va a la incomodidad con la idea de formar una gran nación. Y ahí está el mérito, en hacerlo sin esperar un beneficio a cambio. Sí, ahí el hombre trasciende, señor obispo. Sí. O sea, hay grandes lecciones en la Biblia. Los patriarcas como Abraham, como Moisés, nos están enseñando constantemente, ¿no? Pero ciertamente cada uno de nosotros debemos pensar en dimensión, como tú decías, de pueblo, de comunidad. Donde hay comunidad, en definitiva, puede haber avance, ¿no? Donde verdaderamente solo hay egoísmo y preocuparme de mí mismo, no nos movemos. Entonces el Éxodo fue un camino de purificación por el cual Dios llevó a través de Moisés a su pueblo hasta la tierra prometida. Pero en ese camino de purificación es el que nos falta hacer a nosotros, porque verdaderamente nosotros también en la vida debemos purificar tantas cosas que nos impiden llegar y vivir como nos pide Dios. Entonces yo creo que ciertamente debemos ser, como nos pide Jesús también, ¿no?, creyentes que sepamos poner nuestra confianza en esas palabras de vida. No son palabras que hoy las escribimos en este periódico y ya dentro de 2 meses nadie sabe nada. Esas palabras permanecen a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque son palabras de vida, y él lo decía, mis palabras son vida.
Por eso es importante que nosotros invitamos a que leamos la palabra de Dios, pero también, como decíamos antes, la vivamos, porque de nada nos sirve aprendernos de memoria la Biblia e ir por ahí diciendo 4 versículos queriendo que la gente cambie. No, tenemos que hacer un encuentro con Dios, o sea, llevarle al encuentro con Cristo. Solamente aquel que se ha encontrado con Cristo ha sido capaz de cambiar, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? Todos esos testimonios de gente que ha salido de los vicios. Pero ¿cuándo ha salido de los vicios? Por sí mismo, no. Ha necesitado también de la ayuda de los demás y sobre todo de Dios. Y esto es lo que creo que nosotros también tenemos que tener muy claro. Sin Dios el mundo va a la deriva, como decías, y sin Dios el mundo se pierde. Dios es la luz que nos lleva a la eternidad, en definitiva a la felicidad. Entonces, sepamos dejar meter en nuestra vida a Dios y guiarnos por su palabra. Y transformarlo también en acción. Claro, porque si solo está la fe sin obras, ya sabe que... Sí, Santiago Apóstol decía eso, la fe sin obras es una fe muerta. Tú demuéstrame tu fe, que yo por mis obras te demostraré la mía, ¿no? Entonces, lógicamente, un cristiano que no demuestra su fe con obras es una fe muerta. Entonces, lógicamente, la fe nos lleva a actuar. A la fe, sí, sí. Muy bien, gracias a los amigos observadores que están viendo esta transmisión en vivo y en directo, y así como dice el señor obispo, hay ciertas palabras que quedan perennes en el tiempo. Esperemos que esta entrevista quede perenne en el tiempo. Yo creo que va a ser válida si vemos el reprise en unos 5 o 10 años, perfectamente válido todo lo que hemos hablado. Para mí, una entrevista satisfactoria, enriquecedora, diferente, y a lo mejor para usted también ha de haber sido algo distinto, porque de pronto pensó que le iba a preguntar lo mismo de siempre, pero hoy día ha sido una oportunidad para reflexionar, sí, creo yo. Sí, sí, yo agradezco también esta oportunidad que me ha dado a través del Observador, y ciertamente esta entrevista ha sido verdaderamente, yo creo que providencial para este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, y a la vez creo que ayudará también a todos los demás, a la gente, a poder también, como decíamos, hacer ese camino de conversión para llegar verdaderamente a lo que todos queremos, alegría interior, paz en nuestra conciencia y poder también ayudar a los demás. Y como queda posteada en la fanpage del Semanario El Observador, para que puedan revisarlo más adelante, compartirlo con alguien que lo necesite, que sea oportuno, y al señor obispo también le vamos a pedir que compartan la página de Radio Puyo para que se extienda un poco más el mensaje, esta bonita entrevista que hemos mantenido. Claro que sí. Muy bien, así lo vamos a pedir. Muchísimas gracias a nuestros amigos observadores por su gentil atención. Hemos llegado al fin de la entrevista de la semana con el obispo del Vicariato Apostólico del Puyo, Monseñor Rafael Cobb García. Hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, felicidades, buenos días. Muchas gracias, que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.